Mauricio Morillo, vicepresidente de Grupo Ecos. Buenos días con todos, qué gusto compartir con ustedes. Estamos en el programa de Mundo Constructor dentro de Ecos Today Radio. Un viernes, como todos los viernes que tratamos de este tema, último día de la semana, último empujón, último aventón, hacerlo con alegría, con entusiasmo y desde luego con conocimiento. Y para eso está este programa, para ir ilustrándoles de cómo los negocios se desarrollan, ideas para implementarlas y también conocer a los actores, a los líderes que empujan, a los líderes que generan el empleo en el país. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la transformación digital, en este caso la digitalización de las ferreterías, los negocios en general que se pueden ir digitalizando. Y para esto tenemos nosotros un invitado conocedor del tema, un actor tremendamente importante del sector de la construcción y en especial el de ferreterías. Se trata de Jaime Edmundo Béjar, él es CEO de Ferremundo. ¿Cómo estás hoy día, Jaime? ¿Cómo amaneces el día de hoy? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí contento de poder compartir la experiencia de la transformación digital con las ferreterías. Perfecto. Bien, vamos a leer brevemente una parte de tu currículum. Jaime es CEO de Ferremundo. Se formó profesionalmente en comercio, finanzas, bienes raíces y marketing. Estudió también en la Escuela de Negocios de Harvard. Ha tenido experiencia en sectores de turismo y de finanzas. En cuanto a Ferremundo, es una empresa importadora, comercializadora y fabricante de productos para los mercados ferretero, constructor, industrial y automotriz. Actualmente se encuentra en el top 5 de las empresas ferreteras más grandes de Ecuador. Se fundó en 1976 en Machala, en la provincia del Oro, por el mayor Jaime Béjar y su esposa, su padre, Yolanda Beltrán, quien administraba el primer local que se llamaba El Ferretero. Esa historia nos vas a tener que contar. En 1988 la empresa sufrió un incendio que dejó grandes pérdidas. El Mundo Béjar, hijo de fundador, levantó nuevamente el negocio en las mismas instalaciones. Son datos importantes porque en los negocios no todos los años, no todos los días se amanece con buenas noticias, pero la garra, el entusiasmo y la visión y el empeño sacan los negocios adelante. En 1999 el ferretero trasladó sus oficinas a Guayaquil y se convirtió en mayorista bajo la razón social Ferremundo S.A. Bien, hasta ahí vamos a dar lectura, de ahí continuaremos en el programa dando información histórica de la empresa. Pero Jaime, coméntanos este inicio y estos obstáculos, estos problemas, estos desafíos que enfrentó tu familia y tú en específico. Danos un poquito y relátanos lo que ocurrió en esos años, por favor. Claro, sí, con todo gusto. Como tú decías, la historia de Ferremundo es interesante porque en sí empezó como una ferretería. Empezó, en este caso, mi abuelo. Él tenía negocios de banano y camarón en la ciudad de Machala. Y de sí tenía digamos que, un tío en el cual administraba su ferretería, que era para consumos propios de sus negocios de agricultura. Y mi abuela administraba el local. Mi padre, en este caso, era hijo de un segundo matrimonio y no le gustaba mucho el negocio principal, que era el tema del banano allá. Y lo que se concentró es enfocar en trabajar la ferretería y poco a poco la fue haciendo conocida dentro de la ciudad, a un punto de que, digamos, como que ya cuando estaba en proceso de expansión, llegó un incendio y se le quemó todo el local. Eh, y bueno, en este caso, para empezar, es una historia interesante porque mi abuela tuvo que vender unas joyas para que saque un préstamo y vuelva a empezar. Y digamos que eso fue lo que él dijo, bueno, hoy en día, como una ferretería, logré éxito en la ciudad de Machala, pero yo aspiro a algo más, aspiro a ser un importador y representar las marcas más importantes de ferretería a nivel mundial. Ahí fue cuando él tomó el paso, en este caso mi padre,
de, digamos, como que empezar a viajar por el mundo y empezar a obtener distribuciones, tanto en Estados Unidos como en Europa y en China, para en este caso empezar a hacer el negocio de distribución, que es cuando pasa del ferretero a Ferremundo. Ahí es como tú mencionabas, cuando pasamos a la ciudad de Guayaquil y empezó con el negocio tradicional de vendedor de ferretería en ferretería, de lo que hoy en día fue la base para cuando yo llegué empezar a conocer el negocio. Bien, mira, qué interesante las historias, porque a rato se creen que estas historias son fantasías o son fruto de la imaginación. Hay momentos complejos como un incendio y después hay que recurrir, imagínate tú, ¿no es cierto?, a las joyas, vender unas joyas. Hay que vender todo lo que se tenga en ese momento por sacar al negocio adelante. Claro. Y son momentos críticos en las historias de las empresas donde realmente se ve quién tiene la tenacidad y la energía para salir adelante. Y no solo haber resuelto estos problemas, sino haber salido al mundo, en este caso, a obtener las representaciones. Todos quienes les gusta el negocio del comercio exterior y eso requiere el tener un sentido de aventurero, de ir y tocar puertas. ¿No es cierto? Cuéntanos, ¿qué representaciones relevantes se obtuvieron en esos viajes que dieron cimiento a esta gran organización que hoy día tú diriges? Por ejemplo, digamos que se hizo un listado de productos en ese caso, como empezando con el tema eléctrico, ¿verdad? Breakers de General Electric. Hay un producto histórico que lo deben conocer todas las ferreterías que se llama la famosa Sierra Sanflex. En este caso, digamos como que productos que en este caso es una marca sueca, ¿sí? Después eran el tema de candados Viro, que son candados italianos, y en sí un sinnúmero de, dijera, marcas importantes que en su momento Ferremundo era el gran representante de las marcas y traerlas al país. Ahí nació el negocio de importación. Yo mencionaba la historia del tema de las cosas que acontecieron y creo que es importante recalcar que Ferremundo empezó como una ferretería porque en sí nuestro propósito como empresa, por más de que uno crezca como a pasar de los años, después de ya ser un importador de marcas, digamos como que Ferremundo, digamos cuando yo uní a la empresa el 2015, empezamos un proceso de no solo seguir importando, pero desarrollar producto en China, porque sabíamos de que en su inicio las representaciones eran importantes, pero a medida que China iba creciendo en el mundo, tenía productos de igual o mejor calidad que las marcas reconocidas, y eso era importante para las ferreterías, darles una oportunidad de productos más económicos que puedan también vender a sus clientes. Entonces, el punto que yo decía es de que por más de que Ferremundo, yo me había reunido en la empresa, la historia es importante porque nos hace pensar siempre en el cliente, siempre en el tema de que nuestro cliente es una ferretería y sabemos cuáles son las dificultades y por eso el tema de tecnológico, que es lo que vamos a topar, es una de las herramientas principales que hoy en día hemos desarrollado para que estos negocios se mantengan en el tiempo. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo todavía algunos datos históricos y ya procederemos a tratar el tema digital. Bien, en 1999 el ferretero trasladó sus oficinas a Guayaquil y se convirtió en mayorista bajo la razón social Ferremundo S.A., el último añito del siglo pasado. Durante la siguiente década el crecimiento se aceleró y en 2010 Ferremundo adquirió en Pascuales un terreno de más de 33.000 metros cuadrados para bodega y fábrica de producción. Desde 2014 también fabrica zinc, galvalum y losa metálica. En 2017 empezó a fabricar perfiles de acero. Y como ya nos comentó, distribuyen algunas marcas más conocidas en el mundo como Toyo Tires, Hancock, WorkPro, DeWalt, Krauss, Stanley y, uh, y otras. Entonces, hoy día el modelo de negocio, si nos puedes ampliar, ya no está solo en la importación y distribución, sino que hay algunos productos que ustedes también los fabrican. Correcto, sí. Lo que dices es correcto. Cuando empezó Ferremundo, su base fueron las representaciones. El hecho de importar marcas exclusivas y venderlas acá a distribuidores o en este caso a ferreterías, yo dijera, medianas grandes. El modelo de negocio cambia a medida que hay más competencia.
empiezan a abrir más distribuidores, empiezan a importar más, digamos que empresas. Y digamos que una de las cosas que cuando yo me reuní, en este caso ya me uní a la empresa, era de, bueno, cómo nosotros llegamos a todas las ferreterías, cómo somos como propósito de la empresa, cómo les damos las herramientas a las ferreterías para que se puedan defender de las cadenas de retail. Porque lo que nuestro propósito como empresa es darles todo para que ellos se mantengan en el tiempo, sobre todo los negocios, ¿sí? Tanto ferreterías como tecnicentros. Entonces ahí fue donde empezamos a ver, ok, cómo podemos crecer el surtido de la empresa y empezamos a ver productos que se pueden fabricar. En este caso, nosotros importamos zinc primero de Japón, después de Colombia. Y cuando empezaron a poner estos aranceles para el tema de la importación, decidimos, bueno, vamos a montar nuestra industria con el hecho de que cada vez más la ferretería acceda directamente de Ferremundo, digamos que más productos y sobre todo a buen precio, al nosotros hacernos fabricantes. Entonces fue un tema de, bueno, si es bien, ya creamos el canal o estamos, digamos, en contacto con los clientes, ¿cómo nos hacemos más competitivos para darles a todas las ferreterías, digamos que productos a buen precio? Bien, Ferremundo es un ejemplo de lo que sucede en el día a día en el mundo de los negocios. Quien se queda estático realmente pierde. El Correcto. dinamismo es de la forma que estamos viendo en esta entrevista, ¿no? Hay que entender el mercado y muchas veces yo diría, ¿no es cierto? Hay que entenderlo 360 grados, porque a veces el cambio, la dificultad o la oportunidad está generado por temas gubernamentales, como dices, hubo la época de los aranceles, la época de las cuotas, en fin, que provocaron dificultad y en esos casos producir localmente se convirtió en una buena opción. Entonces el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es claro, hay que adaptarse permanentemente, hay que seguir puliendo el modelo de negocio. No existe modelo de negocio exitoso que se quede estático, no existe modelo de negocio que perdure por siempre como se originó. El modelo de negocio es plástico, es dinámico y tiene que ser flexible. Y bueno, vamos a entrar entonces en el tema que nos convoca el día de hoy, este diálogo, y que ya comenzaste a dar algunos indicios que tiene que ver con la digitalización. O sea, tu mercado es atender a las ferreterías que atienden a su vez a los consumidores finales y el tema digital se volvió una prioridad. Sí es importante para quienes nos escuchan que nos detalles cómo fue la idea original y cómo fueron esos pasos, porque estos proyectos no se los hace de un día para el otro, ni tampoco son fáciles y también requieren cultura empresarial. Entonces, detállales Sí. esos momentos clave en que tu empresa tomó este camino digital. Sí, me causa, digamos que, de lo que mencionas hoy en día, de que nada es de un día para el otro. Y eso justo hablábamos el otro día, yo hablaba con mi padre y decíamos que al final la empresa es como un Lego que uno va formando con los años, ¿sí? Bueno, cuando yo, digamos que ya como historia personal, cuando mencionaste, yo estudié finanzas en la Universidad de Virginia y de ahí hice unas, digamos que maestrías de administración en la Universidad de Harvard. Pero digamos que a mí, cuando yo entré en Ferremundo, para mí lo importante fue conocer, ¿verdad? Antes de poder dirigir, para mí era importante conocer los productos, conocer el negocio. Y fue tema clave para mí ir rotando por cada área de la empresa. Entonces empecé por el lado de compras, entendiendo los productos, después roté por el lado de ventas, después fui al lado de crédito, de ahí en el tema logístico. Y cada vez que iba por cada área de la empresa, yo siempre tenía en claro el concepto de escalabilidad. ¿Cómo hacemos para que cada vez podamos atender a las 8.000 ferreterías que hoy en día están en el país? Entonces, para mí fue clave, y digo ejemplos como iba al tema de crédito y veía y decía, bueno, o sea, no podemos depender de una persona que sea subjetiva de cuánto debe tener crédito en la ferretería, necesitamos algoritmos. En el tema de ventas, digamos que también, o sea, digamos que como le exigía como que a los vendedores para cada vez traigan clientes nuevos, ¿sí? En el tema logístico, se implementó un sistema en este caso, de tecnología de un WMS para que las órdenes puedan ser despachadas lo más pronto. Entonces, cuando ya fui rotando
por cada empresa, mi enfoque principal fueron sus operaciones. Cómo entregamos más rápido, cómo los clientes tienen un crédito, la mayor parte de los clientes. Y en este caso, y con los vendedores, cómo hacemos cada vez más cobertura. Entonces, cuando yo terminé de rotar por varias partes de las empresas, en sí mi limitante siempre fue el tema de ventas, porque el vendedor era la única persona que no podía, digamos que, ponerlo en todas las ferreterías las 24 horas del día, ¿sí? Entonces ahí fue que dijimos, bueno, ya que tenemos todos los procesos ordenados, empecemos a hacer una aplicación enfocada B2B a las ferreterías para que puedan tener en sus manos todo lo que hoy en día es Ferremundo. Entonces con eso empezó la idea. Bien, entonces es interesante, ¿verdad? Qué, qué ideas más ilustrativas, ¿no? El desafío, ya ordenas tus procesos, eh, tu área comercial hace un gran trabajo, pero dices, ¿cómo hago para estar presente en todas las ferreterías todo el tiempo? Físicamente con el modelo de negocio tradicional es imposible, ¿no es cierto? Eh, Solo Dios puede estar en todos los lados, se dice. Entonces, claro, la idea es estar digitalmente y ya se te ocurrió la idea del app. Hay varios otros empresarios que tuvieron también este proceso de decisión. Yo me acuerdo algún momento hablando en otra industria, en industria farmacéutica y en cambio de las farmacias, Carlos, el CEO y fundador de Difare, Carlos Cueva, me comentaba algo similar. Estoy viendo unos años antes que este proceso tuyo, ¿no? Justamente de estar presente en toda tu red de clientes y la única manera de estar presente permanentemente, definitivamente, es el tema digital. Antes de continuar, cuéntame en Virginia, ¿en qué universidad estudiaste? Porque yo también estudié por ahí, me quedó ahorita la curiosidad. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad de Virginia, En en UVA, Charlottesville. en Sí, Charlottesville. así, estudié en, digamos que la Universidad de Virginia y digamos que tienen la escuela de negocios que se llama McIntyre y ahí fue donde hice mi especialización de finanzas. Ah, perfecto. Yo estudié, obviamente, muchos años antes que tú en la Universidad de Richmond. No sé si alguna vez tuviste la Claro, oportunidad sí, de estar por sí, allá. quedaba como a una hora al norte, ¿verdad? Richmond, yo visité. Sí, Un par de horas más sí. bien hacia el este. O Ujú. sea, de Charlottesville tú puedes viajar directamente a Washington sin pasar por Richmond o podrías ir Pero, también para allá. En tu formación en Harvard, ¿ya viste los temas digitales o todavía en esa época no era tan fuerte esta visión? sabes que a mí, yo llegué con la idea a Harvard, pero a mí lo que me inspiró el tema digital fue cuando yo visitaba China por el tema de las ferias. Casi que en los últimos viajes veía cómo casi toda la población utilizaba el celular para hacer su vida, sobre todo las aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones como WeChat, Alipay, utilizaban para pagar, utilizaban para comprar el pasaje del metro, entonces hacían su vida en el app. Entonces dije, bueno, o sea, si hoy en día las personas pueden hacer su vida en el app, ¿por qué no las ferreterías pueden tener el centro de su negocio en una aplicación? Entonces a mí me inspiró mucho eso y cuando llegué a Harvard tenía la idea, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces yo creo que parte del proceso de Harvard fue de que en este caso yo pudiera aprender de que por más que él tenía la idea de la aplicación, lo importante no solo era la tecnología, sino el negocio en sí, el modelo de negocio. Entonces yo creo que eso fue clave del éxito para cuando empezamos a trabajar en el programar la aplicación. Si es bien, nos demoramos unos 2 años, lo hicimos con un modelo de negocio claro. Y eso fue que al momento del lanzamiento tuvimos, digamos que cada vez, digamos que mejoras, pero hoy en día ha sido consolidado con un producto simple que hoy en día la mayor parte de las ferreterías del país la usan. Miren, es importante puntualizar que los modelos de negocio siguen siendo los modelos de negocio. No se confundan de que la transformación digital o la digitalización, en este caso un app que vamos a ir viendo más en detalle, que ese es el negocio. No, no. El negocio en este caso sigue siendo la distribución de productos en el sector ferretero. La tecnología
es un habilitante cada vez más fuerte, cada vez más necesario, cada vez más indispensable. Pero no hay que confundirse que el negocio sigue siendo, en este caso, las ferreterías y atenderlos de la mejor manera. Hay que tener productos de calidad, hay que tener servicio, hay que tener postventa. Bien, el rato que se toma esa decisión, luego de un viaje, sabes que muchas veces, Jaime, escucho de los empresarios que los viajes son los detonantes de las ideas, los viajes son donde se clarifica la visión. Y por varios motivos. Primero, es un momento que se recomienda a los empresarios que salgan un poquito del día a día, y los viajes son buenos. Y si son viajes de negocio, también dan estos elementos que te hicieron ver en China cómo estaban haciendo los pedidos a través de la tecnología. Bien, ¿qué pasos diste entonces una vez que se tomó esa decisión? Me imagino que tuviste que convencer a tu familia también de ellos. Sería interesante si nos das algunos detalles sobre aquello, y de ahí sí quiero ir pasito por pasito de la implementación del app para atender tu canal de ferreterías. ¿Cómo se dio esta implementación y el ok presupuestario y de decisión en cuanto a la familia? Por favor. Claro que sí, sin problema. Esa es la parte más interesante porque, por así decirlo, hoy en día tengo la responsabilidad digamos, como CEO de la empresa, pero a la final es un negocio familiar, ¿sí? Entonces, tanto, principalmente, yo reporto un directorio, de lo cual mi padre es el presidente del directorio y hay, en este caso, un directorio consultivo. Siempre es importante tener la aprobación para, digamos, como que, en este caso, tanto como dices, del presupuesto y de los tiempos. Ahora, hacer algo muy nuevo, prácticamente yo lo que fue, y hablé con la familia, principalmente con mi padre, y le dije, mira, yo creo que tenemos que hacer esta aplicación, y le dije que a la final la aplicación lo que iba a hacer era la herramienta para que todas las ferreterías se defiendan de las cadenas de retail. Porque en ese momento, como Ferremundo, nosotros habíamos tenido unos 3.000 productos hoy en día nuestra meta es llegar a los 10.000 productos. ¿Me repites Prácticamente el hoy, número? Porque realmente es un número grande. ¿Cuántos productos? sí, en su momento ahí teníamos 3.000 productos, porque Ferremundo en sí, como siempre ha sido multinegocios. Digamos como que empezó con la ferretería, de ahí se metió en las llantas, de ahí se metió en el tema de agroforestal, de ahí en el tema de la construcción. Entonces nuestro portafolio es bien diverso. Y yo decía, bueno, hoy en día tenemos 3.000, es imposible que con los vendedores podamos cubrir esto. Y le dije que la aplicación era la manera correcta para poner en manos de las ferreterías todo el portafolio de productos y seguir creciendo, porque si hay una manera en la cual las ferreterías necesitan la tecnología es para tener en su palma de la mano digamos que un portafolio de productos similar a lo que hoy en día tienen las cadenas de retail. Por ejemplo, si uno va a un gran Mega Kiwi, tendrán 30.000 SKUs. Entonces, hoy en día nosotros estamos como meta cerca de llegar a los 10.000 productos, pero eso solo podemos hacer a través de la tecnología. Entonces, yo le decía de que nosotros, con la aplicación, es la manera correcta para garantizar la sostenibilidad del negocio. Entonces, yo creo que eso fue un factor clave para que digan, bueno, esto es algo nuevo, pero en verdad va a ser de que haga que las ferreterías, que es nuestro negocio core, se mantengan en el tiempo. Bien, es momento entonces de reflexionar hacia atrás. ¿Cómo saliste de shopping para comprar una app? Ese siempre es algo interesante. ¿Con quién me caso? Porque el escoger una app no es un tema tan sencillo, ni es un tema tan light como dicen los jóvenes. ¿Investigaste acá? ¿Contrataste esa tecnología afuera? ¿Fue un mix? ¿Cómo fue ese proceso de identificar tu proveedor? Y también quisiera conocer si eso se ha mantenido en el tiempo o las diferentes versiones fueron requiriendo diferentes proveedores. ¿Cómo se dio esto en su momento? Sí, digamos como que yo creo que un paso importante fue Ferremundo tiene su competencia de buenas operaciones, pero con los años fue creando competencias industriales. Hoy en día podemos fabricar.
Y yo creo que fue el paso clave, bueno, ahora cómo yo genero estas competencias para poder producir tecnología. Porque para mí siempre fue un tema de, como es un proyecto estratégico para la empresa, siempre fue, lo tenía claro de que tenía que ser in-house el desarrollo. Digamos que, bueno, eso de ahí lo hace más difícil aún, pero yo apostaba en el largo plazo de que esto iba a ser clave para el futuro desarrollo de las ferreterías y en este caso de la empresa. Entonces, si es bien, no tomé la salida fácil de ir a ver un proveedor que ya tenga un B2B. Dije, bueno, cómo yo diseño la experiencia de usuario en Ferremundo y cómo contratamos programadores, un mix en el exterior y aquí en Ecuador, pero siempre priorizando de que el código fuente sea de Ferremundo. Entonces eso yo creo fue la decisión correcta porque hoy en día nosotros, con todos los comentarios que nos dicen los ferreteros, estamos muy conectados y podemos desarrollar nuevas funcionalidades enfocadas en lo que necesitan las ferreterías, sin depender de de una empresa de tecnología. Prácticamente nosotros nos convertimos en esa empresa de tecnología. Fíjate tú, fíjate tú, hay varios caminos. Muchos empresarios escogen el camino de comprar algo ya existente. Tú tomaste un camino un poquito más doloroso, pero también tiene sus ventajas, porque cuando uno tiene la tecnología en house, sabe cuánto tiempo se demora un cambio, es responsable de aquello y tiene más, hay cómo personalizar. Como todo en la vida hay ventajas y desventajas. Entonces, desde el primer día fue una decisión de un desarrollo interno. Me imagino que estás alojando toda tu información en la nube el día de hoy. Sí, hoy en día tenemos digamos, prácticamente utilizamos el ecosistema de Amazon Web Services. Entonces tenemos en la nube. Y de ahí es un mix, la verdad, son diferentes herramientas que usamos. Al final es como armar un carro, ¿sí? Entonces, y digamos como que dentro de eso está todo en la nube, pero digamos que el control nuestro, o sea, sobre todo el código fuente, lo tenemos resguardado también, digamos que en nuestros servidores. Em, yo creo que lo que quería aclarar también es de que el hecho de que uno decida invertir en las competencias digitales de una empresa, es importante porque muchas veces los proyectos tecnológicos se frustran en muchas empresas porque la empresa no entiende cómo funciona el tema de la tecnología. Entonces llegan pasos de que se casan con un proveedor de tecnología que no les queda bien y empiezan las frustraciones y yo creo que eso tumba muchos proyectos. Entonces, parte de eso, para mí fue importante decir, bueno, mejor dependamos de nosotros mismos y nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero sabemos de que vamos a aprender y eso nos va a dar una ventaja para poder mejorar cada vez más y más. Tal cual, hoy en día nuestra aplicación no solo ya vamos a hablar de cuál es la propuesta de valor de la aplicación, pero llegó un punto de que hoy en día ya trabajamos con inteligencia artificial, podemos segmentar si el cliente es eléctrico, podemos enseñarle los productos que no ha comprado para que no se quede sin stock, podemos enseñarle los productos de la zona que compran ferreterías eléctricas o si es una ferretería de materiales de construcción. Entonces nos permite hacer mucho más cosas y en verdad siempre escuchando al cliente. Entonces yo creo que eso fue una decisión correcta porque hoy en día nos da una ventaja competitiva el hecho de que todo sea in-house. Bien, vamos a leer alguna información de tipo general que reporta el SRI y le pediría a Jaime que nos confirme porque a veces los datos oficiales no necesariamente son correctos. Se estima que hay más de 20.000 empresas dedicadas al tema de ferretería. Se concentra mucho en las provincias de Pichincha, Guayas, de ahí viene Manabí, Azuay, El Oro y Tungurahua. A noviembre de 2022, las ferreterías ecuatorianas facturaron 3.774 millones de dólares, un aumento del 4.5% respecto al año anterior, 2021. El sector ferretero está considerado la base para la cadena productiva en la construcción por la cobertura que tienen las ferreterías en todo el territorio nacional. Bien, hablemos de números,
¿Cuántas ferreterías hoy día usan la aplicación de Ferremundo? Y hablemos de transacciones, hablemos de productos y de cantidades y también de la logística, ¿no? Porque el software es chévere, el software es simpaticón, vende y todo, pero después viene la promesa de cumplir que la mercadería llega en cantidad, en calidad y en tiempo. ¿Cómo ocurre toda esa magia? Claro, sí. Bueno, lo importante es tener un producto claro. Por más de que sea tecnológico, tiene que ser simple. Y la propuesta de la aplicación es, hoy en día son más de 100 marcas, más de 5.000 productos, y dentro de eso tenemos registrado como usuarios más de 5.000 ferreterías, de las cuales, digamos que transaccionan 3.000. Entonces, ahora dentro de esto, cuando el cliente compra, digamos que el producto, nosotros estamos entregando en 24 horas el 80% del país. Y una de las cosas claves para nosotros fue haber montado un centro logístico en Quito. Si es bien nuestro centro logístico en Guayaquil es importante, una de las cosas claves era, bueno, o sea, para cumplir con la propuesta de valor de entregar en 24 horas a nivel nacional, era clave para nosotros la bodega en Quito para atender a todo lo que es la zona sierra digamos que tanto norte como el tema del oriente, desde allá. Sí, entonces, hoy en día la ferretería sabe de que cuenta con más de 100 marcas, 5.000 productos, entregan las 24 horas sin costo y lo más importante es que nuestros algoritmos crediticios le dan una tarjeta de crédito al ferretero que tiene un interés sin costo en los cuales puede diferir sus compras hasta 120 días y hoy en día el 80% de los clientes de la aplicación tienen este crédito. Entonces, no tienen que usar su capital de trabajo y prácticamente de acuerdo a la necesidad que ellos tienen, el producto que ellos escojan, en 24 horas lo van a recibir a nivel nacional. Mira tú, recuerdo en mis épocas universitarias, en los años 80, antes que han nacido la mayor parte de quienes nos escuchan, había Domino's, ¿no? La promesa fue la primera pizzería que sacó eso de 30 minutos o gratis. Pero claro, un tema ferretero es mucho más complejo y el 80% de los despachos dentro de 24 horas, caramba, caramba, que eso sí es un buen indicador por lo complejo físico y por la variedad de los productos que se despachan. Entonces, bien, ya nos has aclarado que hoy día tienes 3.000 ferreterías, que es un número tremendamente importante. Háblame de Fraccionado. transacciones. ¿Cuántas Sí. transacciones o compras se dan en un mes o en un año? Por ejemplo, desde este año a la fecha, ya pasamos las 20.000 transacciones. Eh, Hoy en día, como tema hablando de dólares, ya superamos los 8 millones en el tema netamente digital. En un inicio, la meta para este año era de llegar a 5.000 ferreterías y, digamos que llegar a un monto más o menos de 5 millones, pero hoy en día vamos a pasar la meta de 10 en el año, ¿sí? Y superar las 20.000 transacciones. Entonces, eso como números en los cuales más o menos yo podría compartir. El ticket promedio dentro de la aplicación está en $400. Entonces, quiere decir que el negocio compra surtido, ¿sí? Desde la ferretería más chiquita, puede ser que compre poquito de cada marca, pero compra bastante surtido. Entonces, que eso también es importante por el tema logístico, ¿verdad? Para hacerlo viable. Claro, ahí tienes la filosofía japonesa, ¿no es cierto? Just in time. Eh, Eso es la eficiencia en los negocios, es just in time. O sea, tener inventario lo suficiente para no perder ventas, lo suficiente, Sí, pero no demasiado para no tener costos elevados de inventario. Entonces entiende que las ferreterías se sienten respaldadas en este sentido de que pueden tener niveles de inventario no tan altos porque la reposición, la promesa de amor de las 24 horas se cumple. Bien, acabas de correcto. mencionar otro tema que quisiera ahondar, que es un negocio ya financiero. Sí, Entonces, porque vamos viendo cómo el modelo de negocio tiene sus pilares, ¿no? Tiene
más de 4 patitas, diría yo, es un modelo de negocio un poquito más complejo. Entramos al financiamiento. Entonces, sí. Lo que es razón, o sea, es como nosotros tenemos un sistema de gestión en los cuales todos los lunes nos reunimos a ver los indicadores y en este caso siempre tenemos que tener el 95% de los productos disponibles. O sea, no es solo tenerlos en el app, sino tenerlos disponibles con el inventario para que las ferreterías puedan comprar. Entonces, ¿qué es clave? O sea, si eso no está, la ferretería no confía y no va a comprar, por más bonita que sea la aplicación. De ahí el otro pilar clave es las entregas. Entonces, tenemos que estar, o sea, hoy en día estamos en el 80% en 24 horas, pero tenemos que llegar al 95%. Eso en el tema de entregas. De ahí va el tema del crédito, la originación. La originación tiene que ser, digamos que igual, o sea, crecer más del 80%. Hoy en día, con nuestros algoritmos, lo hemos logrado, ¿sí? Y de ahí está el tema de la retención. O sea, cómo hacemos programas de fidelidad para que la retención se mantenga. Hoy en día está en un 90%, pero seguimos trabajando para que cada vez sea más pegajoso para que las ferreterías estén comprando todos los meses. Hay un Esos serían libro, los hay un libro pilares, que se ¿sí? llama Down to Stick, el tema de que pegajoso que acabas de mencionar. Qué bien el llevar un sistema de gestión con ese nivel de detalle. Algunas organizaciones padecen de, y sufren de que se les chorrean los clientes. Entonces, como poner agua en un balde que tiene huecos. Entonces, se meten los clientes, pero si los clientes no se retienen y se van, no hay sistema comercial que pueda salir adelante, no hay esfuerzo que pueda lograr un crecimiento constante. Entonces requieren los dos procesos, poner clientes nuevos y retenerlos, pero la retención no es gratis, la retención es porque realmente sienten valor, la retención viene cuando un cliente siente ese apoyo. ¿Considerarías tú que hoy día más que un proveedor eres un socio de tus ferreterías? Digamos que yo lo pusiera como, digamos que en sí, podríamos decir que somos digamos que una plataforma para que las ferreterías puedan conectarse con los proveedores, ¿sí? El- digamos como que yo creo que hoy en día lo que hace la aplicación es conecta a las ferreterías con los proveedores y hoy en día se va a ver cada vez más y más porque así como hemos hablado mucho de las ferreterías como que son los negocios pequeños, ¿sí? Por otro lado, muchos proveedores que se están sumando a la aplicación son los proveedores pequeños. Por ejemplo, un proveedor que fabrica químicos para ferretería o que hay fábricas de cables que están empezando en el país, que hoy en día no tienen ese canal de distribución y han encontrado en la aplicación un canal de ventas que hoy en día, ¿qué le decimos nosotros a estas fábricas? Mira, pon tu producto aquí en nuestras bodegas. Ahí fue cuando creamos el Marketplace. Nosotros vamos a vender el producto, necesitamos este margen y hoy en día nosotros nos encargamos de la logística y de darle el crédito a la ferretería. Entonces también digamos que creo que cerrado el círculo para llevar a fábricas, a ferreterías que hoy en día no pueden llegar, ¿sí? Entonces somos como por así decirlo, hemos creado como un Ma- sistema ahí solar en el Marketplace. cual. Sí, correcto. Entonces, hoy en día le decimos marketplace porque no es que estos proveedores pueden vender, ¿verdad? Porque nosotros somos los que vendemos, porque nos hacemos cargo del crédito y de la logística. Pero estos proveedores funcionan similar a un marketplace en los cuales van a Ferremundo, ponen sus productos y pueden llegar a las ferreterías. Entonces, de vuelta al tema, o sea, más que un socio dijera que somos como un sistema que eh, hace un ecosistema que conecta a los proveedores con las ferreterías. Bien, poniéndole en temas un poquito amistosos, o sea, te dejas, pero no tanto, ¿no? O sea, si entran, que entren, pero quien vende eres tú. Bueno, ese es el modelo de negocio y para un proveedor es interesante porque le resuelves el tema de la cobertura, le resuelves el tema de la cobranza, en fin, pero obviamente tú tienes la ventaja de mantener el contacto con el cliente y la marca de negocio, de relacionamiento, business to business de negocios, sigue siendo tuyo. Entonces, para quienes nos escuchan, interesante como un app, una digitalización comercial,
tiene estos dos elementos. Tienes una conexión en línea hacia las ferreterías, pero en el backend tienes una conexión hacia proveedores. Esta conexión con los proveedores, quisiera que me aclares, ¿es en tiempo real? Claro, sí, porque los proveedores ponen su inventario en nuestras bodegas y la aplicación mide en tiempo real nuestro inventario. No, o sea, o sea, para que esto funcione, el proveedor tiene que poner sus productos en nuestras bodegas y toda nuestra aplicación está integrado con todos nuestros sistemas. Perfecto. Ilústranos en dónde está alojado, en dónde quienes quieran aplicar a este sistema en la web, en dónde pueden encontrar ya la información de detalle. Claro, sí, nosotros, bueno, posteamos en la página de LinkedIn de Ferremundo y en nuestras redes para que se registren todas estas marcas digamos, que quieren en este caso vender a través de la aplicación. Hay un formulario en los cuales se registran y nosotros los contactamos, les explicamos cómo funciona el programa, tenemos un contrato, digamos que formal, en los cuales cómo funciona el programa y hoy en día cualquier proveedor puede acceder, ¿sí? En sí, digamos como que estamos empezando con estos proveedores, ya tenemos, digamos que, y lo clave es que es un adicional, ¿verdad? A lo que hoy en día tenía Ferremundo. Entonces, en esa evolución de modelo de negocio, Ferremundo se vuelve, como tú dices, ese socio, ese padrino de la ferretería, donde la ferretería sabe que está respaldado y hoy en día sabe de que si cada vez en la aplicación va a encontrar todos los productos que quizás ya no tiene que ir a 50 vendedores o se le facilita si le pregunta a un cliente de ellos, eh, digamos que lo contactan por redes sociales, que es la nueva manera como los consumidores y las ferreterías venden. Le dicen, oye, tienes este producto, la ferretería puede ver nuestra aplicación, sabes que no lo tengo en stock, pero te lo consigo, te lo puedo entregar mañana. Listo, entonces tienen esa confianza de que tienen toda nuestra bodega en sus manos. Y para ir finalizando, temas más humanos de los que viven los CEOs de las empresas. Luego de la parte tecnológica y digital, hacemos un breve paso al tema humano. El momento más difícil tuyo como CEO en la organización, ¿cuál fue y cómo lo resolviste? Bueno, yo creo que el de los, o sea, yo creo que el tema de la experiencia pesa, ¿sí? Y dentro de eso, para mí siempre ha sido la formación del equipo de trabajo que hoy en día tengo. Al inicio yo dijera que los inicios fueron difíciles porque yo estaba solo en el sentido de que, por ejemplo, que mi padre en este caso dejó una base, las culturas de trabajo con las cuales él estaba rodeado prácticamente no era lo que yo veía a futuro para la empresa. Entonces, yo era de los momentos más difíciles, digamos, que han sido, en este caso, digamos, como que estas transiciones en las cuales, eh, digamos, que uno, digamos, que va formando el equipo de trabajo porque uno puede llegar a sentirse solo, digamos, como CEO, pero a medida que uno va formando un equipo de trabajo, ya tiene un equipo de los cuales ya va formando esa empresa que uno visualiza, ¿sí? Entonces, yo creo que el momento más difícil es el inicio. El inicio definitivamente, hablando netamente de la aplicación, digamos como que para mí, o sea, yo no conocía, fue para mí un aprender desde cero y hoy en día creo una, digamos que pieza clave fue hoy en día el vicepresidente de la empresa, que se llama Gustavo Lor, que él trabajó conmigo este proyecto. Y entre los dos, la verdad que eh, pasaron bastantes cosas, dentro de las cuales yo creo que, hablando de la aplicación, yo creo que el momento más duro fue cuando en el país entró Tool, que es una aplicación de Rappi, o sea, creo que es el hermano de Rappi de Colombia. Y bueno, yo creo que ahí fue como que, eh, chuta, o sea, pensar nos ganaron o pensar de que eh, voy a competir con un gigante, ¿sí? Entonces, pero fue, ¿sabes qué? Dijimos, no, vamos a hacer lo nuestro, enfoquémonos en los procesos y creer en que nosotros tenemos esa confianza interna de que podíamos lograrlo. Y a la final es cuando nosotros salimos al aire y vimos a Tool, Tool ya estaba saliendo del país, por principal motivos de operaciones que no le funcionaron, ¿sí? Que al final es lo que tú mencionabas. No es, por más de que Tool tenía quizás 100 programadores, nosotros teníamos 4.
eh, el tema no es solo tecnología, sino las operaciones lo que prevalece. Entonces yo creo que eso fue el momento más duro de asimilar de que, digamos que por más que cuando uno tiene una idea, obviamente uno está compitiendo con empresas a nivel no solo de Ecuador, sino mundial. Entonces, y fue el tema, no tener la resiliencia y decir, no, igual vamos a trabajar porque mientras Tulia está en el país, nosotros todavía no salíamos al aire. Y cuando ya salimos, ellos salieron de Ecuador, entonces fue una coincidencia. Pero yo creo que ese fue el tema de entender, de que por más de que uno tenga una idea y estén funcionando bien las cosas, siempre hay competencia y uno tiene que cada vez conocer a la competencia y ser mejor, ser el primero. Yo creo que eso es lo principal. Bien, bueno, la soledad del poder, dicen, ¿no? La soledad del poder, la soledad del CEO, el gerente general. Hay momentos de soledad y al principio de una organización se siente esos momentos duros. Y Jaime nos ha contado cómo se sintió al inicio de su gestión. Y otro momento duro es cuando se viene competencia internacional, que claro, sacude los cimientos de una organización, sacude la fortaleza, pero vemos que se ha podido salir adelante y que empresas ecuatorianas, ejecutivos ecuatorianos están en capacidad de vencer las amenazas más grandes que vengan de otros países. Así que qué bueno conocer esa historia. El tiempo ya se nos agota. Queremos agradecer mucho la presencia de Jaime Edmundo Béjar, el CEO de Ferremundo. Esto ha sido nuestro segmento de Mundo Constructor dentro de Ecos Today Radio. A todos quienes nos escuchan, desearles lo mejor en este día viernes. Muchas gracias, Jaime. Gracias, sí. Hasta luego. Bien, te tendremos próximamente y todos muy atentos a estar en la Expo Construcción este 20 y 21 de septiembre en el Centro de Exposiciones Quito. El registro es totalmente gratuito dentro de ecoseventos.com. Soy Mauricio Morillo Beleños, ha sido un placer como todos los viernes conversar de negocios en el sector de la construcción. Un excelente fin de semana. Buenos días. Ecos Today Radio.